Ser Podcast. Yo lo que sabía es que había una ruta donde había muchas discotecas, pero pensaba que eran sitios donde solo se pinchaba Chimo Bayo, Paco Pil, se comían pastillas y habían bacalas en parkings. Había la cultura del parquineo y todo, pensaba que empezó ahí. Yo pensaba que solo formaba parte de los años 2000, o sea, desde los late 90s hasta los 2000, que eso es, digamos, la ruta más casposa o la ruta más... Bueno, fue el final de la ruta. El cine en la SER. Si hoy le preguntáramos a cualquiera por la ruta del bacalao, respondería lo mismo que el actor Alex Moner. Hablaría de tuning, de polígonos y parkings, de maquineo. Chimo Bayo tenía que estar. O sea, el así me gusta a mí. Claro, Chimo Bayo tenía que estar, sobre todo también para descubrir a todos los demás que no son Chimo Bayo. Sí, Chimo Bayo tenía que estar para descubrir a todos los demás, los que se quedaron fuera del relato estigmatizado que se generó en los 90 y ha calado en gran parte de la población. La campaña mediática e institucional por los accidentes de tráfico y el consumo de estupefacientes vació de contenido todo un movimiento social y cultural que nació a principios de los 80. Nosotros teníamos como esta imagen de una ruta que es poligonera, tuning, parking, que es además la resaca de la ruta. O sea, estamos como muy alejados del origen, ¿no? de la movida valenciana de los principios de los 80. Es historia de nuestro país, es historia de la música, pero es cultura de nuestro país y siempre se ha mirado desde un sitio muy negativo, muy oscuro y muy poco justo. Borja Soler es uno de los creadores de La Ruta, nueva serie de A3 Player, con la que pretende hacer el camino inverso, de la oscuridad a la luz. Él mismo, como valenciano nacido en el 83, se dio cuenta hace un tiempo que no conocía realmente lo que supuso La Ruta Destroy. Como ha dicho Borja, descubrimos un movimiento cultural apasionante a muchos niveles. A un nivel musical, a un nivel performativo, a un nivel de diseño, a un nivel de moda. Entonces ese viaje o ese descubrimiento nos dio como la idea de hacer este viaje hacia atrás que dice Borja, ¿no? Habla el otro creador, Roberto Martín Maiztegui, guionista de este proyecto, que ha ido tomando forma gracias a un profundo trabajo de documentación. Porque realmente empezamos con la idea igual hace como unos 4 años, yo creo, así, y todavía no había una mirada justa o que se aproximara desde otro sitio al movimiento. Existía el libro de Oleaque. Se refiere al ensayo de Joan Oleaque en Éxtasis, el bacalao como contracultura en España. Eugenio Viñas, periodista, hizo un podcast, Valencia Destroy, que también fue muy inspirador para nosotros. La moda y el diseño van a pintar mucho en esta historia, la de una juventud que anhela saber quién es o cuál va a ser su papel en Europa y en el mundo. Personas dispuestas a vestirse y mostrarse de manera estrafalaria, a generar una identidad propia y quizá colectiva. Y también a numerosas entrevistas con ruteros, DJs, responsables de las discotecas y participantes en este movimiento que se han involucrado de lleno en esta ficción de 8 capítulos. Parte de este proceso de primeras entrevistas y de documentación del principio también fue queremos contarlo desde este prisma, tranquilos, porque ellos obviamente es que han sido muy maltratados por los medios. ¿No? El pecado original fue en el año 93 con aquel documental del Plus, ¿no? Y claro, en el año 93. Está claro, ¿no? Estás aquí a gusto con gente que conoces ya, que te sientes bien con ellos y que te dan un buen rollo que te cagas, ¿no? Y desde entonces lo que se ha contado siempre ha sido bastante negro, entonces... Cuando hablábamos con la gente decían, por favor, que no sea todo maquineo. Silvia Herreros de Tejada, guionista de la serie. Que aquí se escuchaba muy buena música, la música que se escuchaba en Frankfurt, en Berlín, en Londres. Por favor, que salga la música. Sí. Los Stone Roses, el primer concierto que dieron en España fue en Barraca en el año 89 en Valencia. Don't dance much, do ya? Este tipo de cosas que de repente eran como titulares, era como, ¿cómo? Yo creía que aquí solamente era la gente se comía pastillas y daba saltos y ¿sabes dónde estaba el interés cultural? Claro, de repente vas yendo hacia atrás. Escucha una canción, imagínate, pero los últimos años de la ruta que es como y los comentarios son lloro de la emoción, no puedo parar de llorar.
porque claro, le están tocando algo muy, muy fuerte que vivieron, ¿no? Entonces, bueno, ojalá nos acerquemos a una 10ª parte de la emoción que ellos tienen cuando te lo cuentan. Y Clara Botas, también guionista de la serie. Una de las razones también por la que va hacia atrás, porque siempre había esa sensación como de estar recordando algo que pasó, es como una serie recordada, ¿sabes? De ese relato, ¿no?, que se ha quedado y que lo que os decíamos antes, ¿no?, que de repente cuando escuchabas las anécdotas, cuando te lo contaban los protagonistas, el relato era tan fascinante que nosotros pensábamos, tiene que ser así, tiene que ser tan fascinante como ellos lo recuerdan. A lo mejor en realidad no fue tan fascinante, pero ellos lo recuerdan así. Y eso es lo que tenemos que conseguir en la ficción. Se planta algo en el uno y luego dices, anda, pues no fue exactamente como lo dicen. O sea, trabajando a los ecos y las rimas, del día hacia atrás. La ficción narrará esos años a través de la historia de 5 amigos y con una estructura temporal inversa, es decir, el relato empieza en el 93 y cada capítulo de los 8 salta 2 años hacia atrás hasta llegar al año 81. Yo creo, lo decía antes, que también había una cosa que, o sea, cuando Borja nos lo contaba, ya había un poco esa estructura implícita, aunque no fue tan fácil como esto que lo vea, ¿no? Es como una simplificación. Pero sí que había una cosa como de, no, la ruta, joder, pues es que flipas, porque es que antes, no sé, y al principio, entonces en la forma de contarlo ya había algo siempre como de un cuento hacia atrás, ¿no? Eras una vez un sitio que no era así antes, entonces siempre era como este rollo. Y entonces ya currando, ¿no? De repente fue como, hostia, pero a lo mejor la forma de contarlo es esta, ¿no? Porque nos da mucha pena centrarlo solo en una época, porque estábamos tan fascinados al descubrir nosotros la historia de la ruta y leyendo el libro de Leak, escuchando el podcast de Viñas, hablando, porque vinimos a hablar aquí con los DJs, con los empresarios y tal, decíamos, es que tenemos que contar todo esto, no podemos centrarlo, año 90, un grupo de amigos que salen por la ruta, era como que, ¿cómo contamos todo lo demás? Y por eso llegamos como a esta especie de casi una novela, ¿no? Es como una novela con 8 capítulos en realidad. Cada uno de esos 5 amigos representa un perfil de aquellos que participaron en los inicios de la ruta. Ricardo Gómez es uno de los protagonistas. Cada uno representamos un color, pero un color en una gama más amplia, es decir, mi personaje tiene que ver como con el núcleo de la amistad y lo empresarial y cómo se puede intentar ser el manager de tu mejor amigo. El de ellos tiene más que ver como con la música como acto creativo y como acto artístico. Luego está quien solamente quiere disfrutar de esto porque es una fiesta y punto. Luego está quien de pronto se lo lleva a lo plástico y a lo visual y a la cartelería. Es decir, no somos estereotipos de el tal, el cual, la tal y tal, no. Pero dentro de un grupo de amigos hay sinergias y dentro de esas sinergias cada uno representa una forma de encarar este movimiento. Le acompañan en el reparto Alex Moner. Hay como esta cosa como del hermano pequeño flipado de que su hermano sea como un icono de la movida y el tío lo sigue ahí en las discotecas como vestido ahí como muy modosito. Claudia Salas. La gente salía a bailar, a vivir, a disfrutar, no salía a ligar, no salía a posar, no salía luego a contar en una red social lo que había hecho la noche anterior. Como cuando uno está solo en su casa, que no hay nadie que le juzgue, pues esto encontrado en una macro discoteca con 500 o 600 personas. Elizabeth Casanovas. Que es verdad que tenemos 5 personajes muy distintos que se complementan muy bien y que conforman un grupo de amigos. Es verdad que mi personaje, a diferencia de los otros, reside en Valencia. Y Guillem Barbosa. Mi personaje es el que empieza trabajando de esto y mi personaje es el que lleva a su hermano a las tiendas de los discos y a ir a escuchar música en las tiendas y a ver un poco el tal, ¿no? Y esto aún no lo hemos rodado. O sea, esta transferencia de Lucas a Marc, transferencia musical, o sea, el cómo Marc se empieza a flipar por la música a través de su hermano, eso es algo que vamos a rodar hoy. O sea, hoy tenemos una escena donde Lucas le dice a Marc, oye, ¿te vienes conmigo a la zigzag? Y Marc se queda como flipando en plan, hostia, mi hermano me está como empezando a introducir, ¿sabes? Silencio, estamos rodando. Y en ese rodaje nos colamos en la discoteca Spook, uno de los templos de la ruta del bacalao. Carlos Márquez Marcet dirige una escena en los baños, llenos de copas, una conversación entre Alex Moner y Claudia Salas. El actor encarna a un joven apasionado por la música. O sea, todos los cachivaches, todos los cacharros con los que Megabit empezó a hacer música, con el que se inventaron el sonido Valencia, que era algo súper pionero, tío. O sea, era herencia directa de Kraftwerk y de la gente que empezó a hacer como, bueno, pues eso, como techno.
tecno melódico. Que ha contado con la ayuda de DJs como Fran Lennart. Fran se nos ha colado en plano. Sí. A veces es en plan, tío, estamos grabando, ¿sabes? pero interviene Guillem Barbosa. Era muy interesante los detalles que nos proponía. La imagen del DJ es una imagen también que se intenta representar como alguien que es consecuente con la fiesta, que sigue la fiesta, ¿no? Y él era muy meticuloso en el sentido de, bueno, en esa época no bailábamos mientras pinchábamos o poníamos, nos teníamos que aguantar con el pulgar para poner la aguja en el disco, como que... Aparte, lo que mola es que Fran es un tío como extremadamente profesionalizado, que ha estado pinchando durante toda su vida, pero que cuando estás con él pinchando en su casa y ves una habitación debe tener ahí, no sé, 5.000 vinilos, no te mira por encima del hombro, ¿sabes? O sea, no hay como esta cosa de... Bueno, o sea, sí que te cuenta muchísimo todo lo que hizo él durante la ruta, pero no hay una cosa de... no quiero que vengas a mi casa porque tengo ahí un talismán que no te quiero enseñar. Como todo lo contrario, ¿sabes? Súper abierto, con ganas como de meterse ahí al barro con nosotros. O sea, ha sido la hostia con nosotros. Y en esa escena, decíamos, también participa Claudia Salas, cuyo personaje representa a la rutera profesional, curtida en las pistas de baile, de barraca, de chocolate, de puzzle, de espiral. Es que es un regalo, porque cuando haces época en los años 20, por desgracia, la gente que vivió eso ya no está aquí. Pero nosotros hemos tenido la suerte de que Clemente, este señor que estaba aquí, pues verle ahí, ¿no? Con su época más joven, llevando a la discoteca, a verle aquí ahora, poder hablar con él, que te cuente, que te diga cómo eran las cosas para ti como actriz, ¿no? Como actrices, nos ayuda muchísimo porque nos coloca en un punto de, joder, esto es una historia real y es verídica y me la está contando esta persona. Entonces, gracias primero por compartirlo conmigo y yo, o sea, y luego conmigo yo utilizar esto también para el personaje. Hay momentos en los que puedes y momentos en los que no, porque a lo mejor el personaje va por otro lado y no tiene nada que ver con esta historia, pero ya el hecho de saberlo te coloca en una situación como de más próxima a la verdad. Y esto es una maravilla. ¡Hemos cortado! Hoy en día estamos un poco lejos de esa conciencia colectiva y es lo que más me inspira y a mí me parece lo más transgresor hoy en día. Elisabeth Casanovas representa la parte artística, los cambios en la moda, el diseño y la cartelería del movimiento. Recordemos que de esta movida valenciana salieron figuras como Mariscal y Francis Montesinos. La otra revolución, como decíamos, fue la musical. Hubo realmente artistas, disc-jockeys que fueron súper pioneros en cuanto a la mezcla de temas, en cuanto al disc-jockeying, ¿sabes? Y que en Valencia estaba pasando algo que no pasaba en ningún otro sitio de Europa. Real, o sea, Fran Lennart empezó a mezclar vinilos, ¿no? y a mezclar música, o sea, mezclar temas y hacer de DJ como en ningún otro sitio del mundo, ¿sabes? Y el tío tenía como un proceso de linkar canciones súper personal, intransferible. En plan, hostia, yo es que cuando escucho estos agudos, de repente escucho esta canción que tiene unos graves y creo que esto puede quedar bien uno al lado del otro. Y tenía como pinchaba de una forma súper experimental y se tiraba 18 horas pinchando. Ricardo Gómez asume el papel de incipiente empresario que olfatea, negocia en todo esto. Yo creo que representa un poco, si tuviese que ponerlo en pocas palabras, es un poco el pegamento. Es el pegamento de este grupo de amigos. Realmente tiene poco más en la vida que este grupo de amigos, por tanto no se puede permitir que caiga al suelo, entonces tiene que estar todo el rato intentando mantenerlo en alto. Creo que he tenido mucha suerte de poder interpretar a ese amigo que todos tenemos, que una o dos veces a la noche es cállate ya, por favor, o sea, a ese amigo pesado. Entonces es muy gustoso y muy cansado ser pesado tantas horas de rodaje al día, porque exige unos niveles de alegría y de felicidad y de energía y de matraca muy alto. Entonces representa, en cuanto al fenómeno cultural de la ruta, yo creo que la parte menos artística y más capitalista, pero no con todo lo que la palabra capitalista tan negativo incluye, sino como el capitalismo desde la inocencia de darse cuenta que ahí había dinero. Es decir, y luego evidentemente todo se va pudriendo y ya va saliendo a flote el puro capitalismo, pero representa un tipo que sale de su pueblo, de recoger almendras con su padre y hace un viaje del pueblo a la ciudad
y en la ciudad se encuentra que en una noche gana más que su padre en un mes y que bueno, pues que es la vida que le ha tocado vivir. Presenta esa generación de esa migración rural hacia el centro de las ciudades, que se dio cuenta de que bueno, de que su vida sería distinta a la que sus padres habían imaginado y empieza a mover los billetes de estos dos. Claro. O sea, también tiene afán empresarial a full. O sea, claro, en concreto es el afán empresarial que tiene, pero que descubre que lo va teniendo, es decir, lo descubre haciendo. Esa fue otra de las cosas curiosas de la Ruta Destroy, un movimiento que surgió fuera de la ciudad, en poco más de 20 kilómetros, en discotecas situadas en las afueras, en el campo. Roberto Martín, creador. ¿No? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la mezcla de ese entorno rural, con la albufera, ¿no? Con la música electrónica, con las discotecas, esta sensación de que era un fenómeno cultural apasionante de pueblo, ¿no? Era como que en los pueblos estaba pasando algo que en las grandes ciudades no estaba pasando, ¿no? Alex Monet. Cero elitista, ¿sabes? Como realmente de peña que estaba ahí como probando, como dice Olea, que acabaron molando mogollón. El reparto destaca el cuidado en cada detalle y el mimo en una producción, con asesores de música, como han escuchado, y también con asesores de baile. Yo no sabía, por ejemplo, cuando empezábamos a rodar, también hay una figura de como del historiador en rodaje que está muy preocupado pues de que, pues, por ejemplo, si antes no se bailaba con los brazos en alto y era un movimiento más de hombro, pues también que eso esté muy cuidado. Y hay una cosa que pasaba, que la gente no llevaba la copa en la mano, porque molestaba para bailar. La gente la dejaba en la barra o la dejaba donde fuera, nadie se la robaba a nadie, daba igual si luego no estaba o lo... Y también con todas las aportaciones de algunos de los protagonistas de la ruta, con anécdotas como los elefantes, esto es real, con los que se pasearon un día. Ya no solo Fran, más gente ha decidido venir al rodaje a vernos. Yo recuerdo el día que rodamos lo del elefante, que vino el dueño de la discoteca, que fue el que los encargó. ¿Sabes quién soy? Soy Don Julio, un mito de la ruta. Y yo, encantado. Yo traje 3 elefantes, tú 1, te gano. Y yo era como, ya, vale, está bien. Quiero decir que se han volcado mucho con el rodaje, pero sí que nos han contado que no siempre fue así. Hubo que hacer un trabajo de contarles que no íbamos a quedarnos en una capa superficial. Con este formato de serie recordada, la historia reivindica el legado de la ruta como una celebración pionera. Con lo que más me quedo, para mí, es que la ruta fue una celebración de lo no normal, una celebración de lo especial, una celebración de todo lo que fuera distinto, de todo lo que fuera libre. Y creo que tampoco es mal momento para recordarlo porque nunca lo es. En esa ecuación también hay espacio para la diversidad LGTBI en esa época y para mostrar un movimiento transversal sin, avisan los creadores, romantizarlo. Las drogas formaron parte de la ruta también desde la experimentación y los actores tienen que cuidar el raccord, la coherencia entre planos para que no haya saltos, de los colocones. Esto es un trabajo también, el raccord del nivel de éxtasis que llevas es importante, porque al final en los capítulos también es un elemento más de la ruta y no hay que negarlo, y pasó así y hay que contarlo así, ¿sabes? Esta cosa de tapar o contar medias verdades, creo que por parte de todo el equipo siempre estuvimos a una y creo que es importante también mostrar que esto, pues igual que el baile, igual que la música, igual que otra serie de cosas, ¿no? Ahí estaba la droga y el cambio de droga hizo el cambio en la ruta, el cambio en la música, ¿no? Fue como un poco todo a la vez y bueno, sí, claro, existe la figura en el departamento de arte pues a la hora de cómo pintar la raya, cómo se hicieron varias pruebas. Eli, por ejemplo, cuenta tu caso, que tú eres intolerante. Sí, ellos toman lactosa y yo tomo dextrosa, esas cosas, ahí probándola. El llamado sonido Valencia, como apuntan las actrices, también cambió por el uso de drogas y esto también tenía que reflejarlo la ficción. Guillem Barbosa. Va de mano también con el tipo de droga que se tomaba mescalina. Luego, a medida que va avanzando la época, la droga cambia y también cambia la música. También empiezan a tomar más cocaína, más pastillas, y la música es cada vez más electrónica, más rápida, y más marcada, ¿no? Esto también es algo que se ha reflejado en la serie, que tiene que ver con cómo fue
el proceso musical que hubo. El nacimiento de la Ruta Destroy tampoco se puede desligar del contexto sociopolítico. La serie narra 12 años clave para el país, de la España frágil de la transición que se enfrentó al golpe del 23F en el 81, a la España del progreso de Felipe González, que en los años 90 ya empezaba a dar síntomas de agotamiento. El contexto político está reflejado yo diría que en la mayoría y en muchos casos afecta de alguna forma, aunque sea tangencial. No hablamos solamente de que en diálogos o que en los anuncios de la televisión o que en la radio se hable de ciertos momentos históricos importantes, sino que en muchos casos afectan a los personajes. Me atrevería a decir que más seguramente al final de la serie, ¿no?, donde nos vamos adentrando más, donde conocemos más a los personajes y donde entiendo que el espectador puede entender cómo afecta ese contexto de una forma más clara a los personajes, ¿no? Y claro, coincidía que España también está en ese momento, porque salimos del golpe de Estado y está también como bueno, a ver, ¿no? A ver qué somos de mayores, ¿no? No lo tenemos muy claro. Entonces de repente ese correlato era como muy interesante. La serie está producida por A3 Media en colaboración con Caballo Films, responsables de títulos como Antidisturbios. Gran parte del equipo de esa ficción está trabajando en esta. Borja Soler, nominado a los Goya este año por el corto Mindanao, es socio fundador de la productora de Sorgoyen y en este caso ejerce de creador y también de director de varios capítulos. Como valenciano, también cuida que la serie respire el carácter de su tierra. Hay una frase por ahí en algún capítulo que es: los valencianos somos muy así, lo hacemos de puta madre y luego le prendemos fuego. Hacemos algo de puta madre y luego le prendemos fuego. Esto nos lo dijeron también mucha gente cuando hablamos. Hablaban como de lo celebramos a muerte, ¿sabes? Yo creo que sí que son muy festivos, ¿no? Les gusta mucho la celebración de la vida, la música, por ejemplo. Eso sí que Borja nos hizo mucho hincapié en que la música era carácter valenciano, ese amor por la música, las bandas en la calle, o sea, había una cosa... Todo el mundo toca un instrumento desde niño, o sea, había una cosa como muy musical. Luego nos hablaba mucho del olor a pólvora, de esta identidad como fallera, y fue muy curioso cuando nos hablaban de la ruta y decían: esto es muy valenciano, nosotros hacemos algo de puta madre y luego le prendemos fuego. Que es esta cosa fallera de, bueno, estamos un año trabajando en una falla increíble, en un ninote espectacular, y luego lo que hacemos es le prendemos fuego. Para otros episodios, Soler ha buscado a 2 realizadores con una mirada propia y Goyas a dirección novel en sus casas: Carlos Márquez Marcet, conocido por 10.000 kilómetros y Los días que vendrán, y Belén Funes, autora de La hija de un ladrón. Y cada capítulo lo que tiene es que, más allá de que cambia la época y que lo ves, porque cambia mucho los peinados, el vestuario, porque precisamente en esa época es que no es lo mismo, o sea, parece que en 2 años no cambia la cosa, pero cambia mucho, ¿no?, la estética. Pero más allá de eso, hay como que rejuveneces con los personajes, entonces como hay una energía muy cambiante de capítulo a capítulo y son como películas muy diferentes, aunque obviamente la trama sea... tenga continuidad, obviamente, aunque vayamos hacia atrás, los personajes son los mismos, pero hay como una energía muy cambiante y yo creo que yo como espectador decía, hostia, qué experiencia más guay, ¿no?, que cada capítulo tenga como un tono y una energía propia, que puede ser, no sé si, yo como espectador lo agradezco, pero el capítulo 1 no tiene nada que ver con el capítulo 2 y el capítulo 3 con el 4. Entonces, con esta idea de construcción de serie, de repente Belén funcionaba muy bien para el 4 y el 5, ¿no?, y Carlos muy bien para el 6 y el 7. Es como, hostia, me encantaría ver esto, ¿no?, en una serie. La Ruta tiene previsto su estreno en A3 Player Premium, la plataforma de A3 Media, para finales de este año. Ya han superado 2/3 de un rodaje que acabará en 5 semanas, a finales de mayo, mientras en la sala de montaje trabajan de forma paralela con lo grabado desde el 24 de enero. Esta cara B del relato instalado y estigmatizado de la Ruta del Bacalao se suma a otras ficciones, como Veneno, por ejemplo, que revisan la historia reciente de nuestro país y recolocan en el imaginario a sus personajes. Sí, nada, también yo creo que los 90 en España yo creo que fueron unos tiempos bastante despolitizados en general, en la música, en el cine, con otras muchas virtudes, y creo que unos años a esta parte sí que estamos haciendo un ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Está pasando en el teatro de manera brutal, está pasando en la televisión, está pasando en el cine.
ya el cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.